Así que yo le pediría, Antonio, ¿tú podrías poner este tiempo delante del Señor y dar gracias? Sí, Padre, muchas gracias. Una vez más comprendete que podamos estar juntos en armonía, Señor, por escuchar tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir por el hermano hoy, Señor, que tú toques su corazón, su mente, Señor, que tú lo utilices en el Padre, para que pueda transmitirnos tu santa voluntad para nosotros, Padre. Bendícelo tú, Señor, y que seas tú el que hablas a través de él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, voy a poner el cronómetro por amor a mis hermanos para que no me pase. Y vamos mientras a buscar el texto que en esta mañana quiero compartir. Es un texto cortito que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer, pues, un par de versículos. Vamos a irnos a la altura del versículo 14. Romanos 10, versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Un pasaje muy conocido que lo hemos cantado muchísimas ocasiones. Es este cántico que comienza con enciende una luz y déjala brillar, ¿no?, que tanto y tanto hemos escuchado. Este texto, al leerlo, pues nos viene a nuestros corazones un par de preguntas para todos los que nos encontramos aquí hoy en esta mañana. Todos aquellos que hemos recibido esa nueva vida que hemos estado dándole gracias al Señor antes en el tiempo de alabanza. A todos aquellos que hemos tenido la oportunidad que por la misericordia de Dios su palabra ha llegado a nuestras vidas y ha cambiado nuestros corazones. Pues con estos dos textos, o con estos dos versículos, mejor dicho, que acabamos de leer, vienen un par de preguntas que creo que son bastante importantes y bastante interesantes. El entendimiento del Evangelio de Jesucristo, es decir, las buenas nuevas de que Jesús te ha salvado sin que fuéramos merecedores de ello, ¿es lo suficientemente profundo para incrementar tu amor por los demás? Es decir, la gracia de Dios que ha llegado a tu vida tiene suficiente poder y es lo suficientemente profunda como para incrementar tu amor por los demás. La otra pregunta, que va también por la misma línea, nos la tenemos que hacer y es aquella que nos sirve también de reflexión para nuestros corazones. La gracia de Dios ha causado que ame más al mundo a mi alrededor y que anhele incluso a aquella gente que está alrededor mía para que conozca y para que crea en Jesucristo. ¿Hay carga en mí por mi familia que no es creyente? ¿La gracia de Dios ha producido en mí más carga por mi compañero de trabajo, por mi amigo, por mi vecino? Estas son dos palabras que creo que son importantes, estas dos preguntas, mejor dicho, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar estos dos versículos que Pablo escribe en esta carta a los romanos. Porque si verdaderamente
si verdaderamente entendemos la gracia de Dios, si verdaderamente entendemos la gracia que Dios nos ha mostrado, nuestros corazones deberían de arder con la idea de ver esa misma gracia en nuestros seres queridos, en aquellos con los que estamos casi todo el día. Creo que eso es algo que es común en todos los que nos encontramos en esta mañana aquí. Mirar, Jesús, tras la resurrección, dijo a sus discípulos en Lucas, en el capítulo, al final prácticamente del libro, en el capítulo 24, casi al final de este capítulo, dijo a sus discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, el propósito de Dios no es nada más ni nada menos que la redención del mundo. Y Jesús les dice a sus discípulos que este propósito venga a estar cumplido a través de ellos. Esto nos da una gran responsabilidad delante del Señor. Por eso quizás muchas veces nos cueste trabajo de reflexionar sobre versículos como estos, los que con tantísima claridad Pablo está escribiendo. Es decir, Dios de alguna manera planea cumplir sus propósitos a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de los que nos encontramos aquí. Es bastante fuerte esto. Es maravilloso, pero es bastante fuerte. Porque ante la magnitud de esta realidad, yo no sé vosotros, pero uno se siente como el más inadecuado para llevarla a cabo. Pero es que con razón. Me siento inadecuado para llevar a cabo esta orden de parte de Dios, con toda la razón del mundo. Porque es cierto que soy el más indigno. Es cierto que soy el más inadecuado para cumplir estas órdenes que el Señor nos manda. Todos somos seres humanos. Por lo menos todavía, cuando tenemos las reuniones, todavía somos todos seres humanos. Dentro de un tiempo no sé, pero hasta el momento somos todos seres humanos los que nos encontramos hoy aquí reunidos, ¿verdad? Y somos conscientes de nuestra fragilidad, somos conscientes de nuestra debilidad humana y que tenemos todos una lucha contra el pecado, una lucha que va a durar hasta el final de nuestros días. ¿Crees que esto no lo sabe el Señor? ¿Creéis que Dios no es consciente de esta realidad nuestra cuando nos manda esta orden? Aún así, el Señor nos dice: tú serás mi testigo. Tú serás mi testigo. A Él le ha placido que mediante nuestra proclamación del Evangelio, allí donde nos encontremos cada uno, Dios salva a pecadores. Y Dios ha determinado que el Evangelio avance mediante la palabra hablada por su pueblo a través de bocas de aquellos que han abrazado las buenas nuevas de Jesús. Aquellos que han conocido el perdón que proviene de Él. Así que como cristiano, el llegar a ser consciente que en tus manos el Señor ha puesto el único y verdadero mensaje de salvación que el mundo necesita escuchar, es una responsabilidad bastante grande. No habrá otro evangelio, no habrá otra manera en que el mundo sea salvo de sus pecados. Es una responsabilidad muy grande. Si tus seres queridos más cercanos van a ser salvos de sus pecados, será porque Dios ha usado como instrumento a personas que hablen del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Jesús
está comisionándonos a ser portadores del mensaje único de salvación, el mensaje que viene de Él. Por eso es que Jesús nos comisiona a ir a todo el mundo, nos comisiona a predicar y a enseñar estas buenas nuevas, estas buenas noticias a todas las naciones. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer como cristianos? Nada más que tenemos un poco de sensibilidad humana ante la situación de todo lo que nos rodea, nos volcamos y procuramos de ayudar y de echar nuestra mano de la mejor manera posible. Pero os digo también una cosa que también lo sabéis, que muchas de esas cosas muy buenas de las cuales estoy hablando, no hace falta ser cristiano para hacerlas. Nos encontramos también muchísimas ONGs, nos encontramos muchísimas familias, muchísimas personas que conocemos, que no son creyentes y hacen una labor bastante buena de ayuda también a los demás. En eso somos conscientes. Pero hermanos, si nosotros fallamos como cristianos en la proclamación del Evangelio de Jesús, la pregunta que el apóstol nos hace que meditemos es ¿quién más lo va a hacer? Porque no vayamos a esperar que alguien que no sea creyente lleve el mensaje de salvación, el verdadero. Pidamos al Señor y permitamos que las verdades del Evangelio penetren en nuestro corazón y que estas verdades del Evangelio quebranten nuestros corazones por aquellos que no conocen aún al Señor Jesucristo. Es decir, que tengamos una carga real por la salvación de estas almas. Recuerda lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. ¿Lo tenemos presente? Pues es lo que podría hacer también en la vida de cualquier otra persona. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos utilizando el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5. Espero que alguno al menos se acuerde. El versículo 20 estuvimos hablando, versículo 21 estuvimos hablando. Os lo voy a leer, ¿vale? Por si hubo alguien que no pudo venir y como todavía no se ha podido subir, pues lo voy a leer para tenerlo fresco. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 decía así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues Pablo, en este pasaje, que como digo también lo estuvimos viendo ya la semana pasada, nos damos cuenta que insta a recordar el poder que hay detrás del mensaje. Y lo único que hay detrás del mensaje es Cristo mismo. Ese es nuestro mensaje, el proclamar a Cristo, el proclamar las buenas nuevas que vienen de parte del Señor. Y se nos habla sobre nuestra enorme responsabilidad como representantes del reino de Dios. Cada vez que hablamos de responsabilidad, yo soy el primero, las piernas como que te tiemblan. Qué poco nos gusta de tener responsabilidades delante de quien sea. Siempre miramos al lado y decimos, bueno, si está este, qué bien. A ver si este, anímate y lo animamos. Coge tú la responsabilidad. Pero cuando la palabra nos habla de una responsabilidad de cada uno, a nivel personal de cada uno de nosotros, puedo repetir, yo no sé vosotros, pero a mí me tiemblan las piernas. Somos, dice la palabra, embajadores de Cristo. Pues mira qué responsabilidad pequeña que es. Estamos llamados a ser embajadores
que llegan a ver a las personas que están alrededor nuestra de una manera diferente, dejando a un lado la perspectiva humana y todo lo mundano. Y estamos destinados a verlos y entenderlos y conocerlos y amarlos y saber lo más importante, de que son pecadores perdidos. ¿Somos conscientes de estas cosas cuando estamos fuera del ámbito de la Iglesia, cuando estamos en medio de nuestro día a día, con seres queridos, pero que no son creyentes? Debemos de saber que ellos necesitan ser reconciliados con Dios, como hemos leído en Corinto. Debemos de entender bien el mensaje, porque recuerdo, me parece que fue el hermano Abraham el que estuvo hablando acerca del embajador, Abraham Sanz, y me parece que fue el que estuvo hablando y diciendo que al fin y al cabo el embajador no tiene la libertad de cambiar el mensaje. El embajador no tiene la libertad de cambiar el mensaje, sino que su trabajo es entregarlo con precisión. Somos muy dados, ya que somos embajadores. Doy el mensaje que creo que es el más adecuado ante las personas que tengo delante. No somos dados, no se nos ha dado el mensaje para cambiarlo, se nos ha dado para darlo con precisión, como debe darlo un embajador. Debemos entregar correctamente el mensaje para que los pecadores puedan ser reconciliados con el Dios Santo, con el Creador del universo, con el dueño de todos y de todo lo que nos rodea. Y a pesar de que nuestro pecado, como veíamos también la semana pasada y estamos viendo desde hace bastante tiempo, que estamos insistiendo mucho en esto, a pesar de que nuestro pecado es perverso, nuestro pecado es perverso incluso delante de la presencia de Dios, Él preparó un camino de salvación al hacer pecado a aquel que no conoció pecado, para que recibiera el justo castigo de Dios en nuestro lugar en la cruz. Y esto sucedió para que en Jesús nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esto ya la semana pasada, como digo, lo estuvimos viendo, pero es bueno de volverlo a recalcar. Podemos ser restaurados a una relación correcta con Dios solo creyendo en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Él en fe. Y este es el mensaje que Dios nos ha dado como embajadores y que es el mensaje que debemos de anunciar. Y debemos de entregar este mensaje independientemente de la incomodidad que nos pueda producir, porque muchas veces parece que hasta el mensaje en determinado momento está un tanto incómodo. Pues independientemente de esa incomodidad que produzca, independientemente del esfuerzo que requiera, independientemente del oprobio que se tenga que soportar, yo estoy convencido que todos los que nos encontramos aquí, cuando hemos ido a anunciar el Evangelio a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, nos hemos encontrado muchas veces en esta situación. Pues el mensaje es prioritario, independientemente de la incomodidad, del esfuerzo, del oprobio que se tenga que soportar. Los embajadores existen para entregar mensajes. Así que nosotros, como embajadores de Cristo, solamente podemos proclamar el mensaje a los pecadores reconciliados con Dios. Puede que incluso no nos sintamos representantes del reino de Dios, porque nos gusta, como digo, eludir nuestra responsabilidad delante de Él, pero eso es lo que somos. Así es que somos vistos de esta manera en la esfera espiritual, y aunque esto parezca algo asombroso, esto es de la manera que Dios nos ve. Eso sí, podemos llegar a ser buenos embajadores,
pero también podemos llegar a ser malos embajadores. ¿Qué pasaría si estuviéramos en la cárcel, presos, y nos hubieran metido en prisión por anunciar el Evangelio? Si a mí me hubiese, yo pienso por mí, pero a mí sí me hubiese ocurrido esto, si me ocurriera esto y estuviese en prisión, lo primero que haría sería ponerme en contacto, ¿no?, con mis hermanos para que oraran por mí. Pero, ¿que oraran por qué? Yo le pediría que oraran por mí para que pudiera ser liberado lo antes posible. Cuando acudimos a la palabra de Dios, Pablo, por ejemplo, le dice lo que por él quiere que oren los hermanos. Y se lo dice a un par de iglesias, como mínimo, se lo dice a la iglesia de Éfeso, se lo dice también a la iglesia de Colosas. Y Pablo, ¿sabe lo que pidió? Pidió valentía y claridad para poder presentar el Evangelio. Allí donde estaba, en prisión. ¿Os dais cuenta la diferencia tan importante de dónde está puesta nuestra visión delante de Dios? Valentía y claridad para presentar el Evangelio. La valentía es un elemento necesario para la evangelización. Podemos aprender de nuestros hermanos que viven donde no hay libertad religiosa. Me parece que fue este mismo jueves que estuvimos los que nos encontramos aquí orando por un país concreto. Estuvimos orando, si mal no recuerdo, por Irán. Y estuvimos orando, fue Irán esta semana, ¿no? Y estuvimos orando por este país. Mirar, un hermano por el cual estuvimos orando también en Puertas Abiertas hace bastantes meses, que también era de este mismo país, resulta que fue arrestado y el cargo por el cual fue arrestado fue traición contra el Estado Islámico en este país, en Irán. Poca cosa, vamos. Y fue detenido, ingresó en una famosa prisión de este país, famosa no porque tenía todos los medios últimos y tal, no, sino famosa por lo cruel y por lo dura que era. Y este hermano pedía que orasen para que fuese valiente y claro. Así lo dijo y así cuando íbamos a orar por él y leímos su testimonio nos dejó helado a los que nos encontramos ahí. No que fuera liberado, eso no era lo prioritario, sino que le diera valentía y claridad a la hora de presentar el Evangelio. Y pedía para que pudiera seguir regocijándose en Cristo. Pero ¿sabes dónde estás? Estás en prisión. Allí es donde el Señor me ha puesto para también ser embajador de Cristo. Pablo tiene el mismo pensamiento y recordamos en su carta a los filipenses cuando dice: todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sé valiente y claro, nos está diciendo, mejor dicho, el Señor, a todos aquellos que somos llamados embajadores de Él. Sé valiente y claro con el Evangelio en el contexto en el cual te encuentres. Estés en prisión, estés en el trabajo o estés rodeado de familiares tuyos. Pero recordemos también algo muy, muy importante. Recordemos también, como embajadores, que la salvación es obra solo y exclusivamente del Espíritu Santo. Intentamos ser inteligentes, como se nos está diciendo. Intentamos ser valientes, como se nos pide, y claros en nuestra forma de compartir el Evangelio con otros. Pero es Dios quien produce los resultados. Y esto nos es importante para todos nosotros, porque nos hace que podamos descansar en este conocimiento y no caigamos, como muchas veces nos ocurre, como hombres débiles que hemos dicho al principio que somos todos, caigamos en el desaliento o en el desánimo. Os voy a leer en Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 4, el primer versículo. Dice así: por lo cual
teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Debemos recordar esto cuando somos tentados a pensar que nuestros intentos de evangelización son inútiles. ¿Cuántas veces hemos estado compartiendo, hermanos, no sé si es conveniente seguir orando porque llevo ya 20, 30, 40 años orando por tal familiar o por tal persona y no le veo ningún cambio? Pues antes de caer en esta tentación y terminar que nos canse, podemos también ver algo que muchas veces se nos escapa, la enseñanza o la oración que Pablo hace por Filemón. Cuando leemos la carta a Filemón, Pablo dice: oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Su oración es para que seamos activos en compartir nuestra fe. Nuestra fe no es para que nos la guardemos y para que seamos, como muchas veces hemos dicho, poco menos que de la secreta. No la comparto con nadie, váyase, o no caiga bien, o no convenga aquí, no. La oración que Pablo dice a Filemón es para que seamos activos en compartir nuestra fe. Pero observar también que la razón, y esto muchas veces se nos escapa, la razón no es ni la respuesta de la gente, ni se está orando por la efectividad. Ese no es el motivo principal de la razón, en este caso cuando está hablando aquí Pablo a Filemón. Compartir nuestra fe también es para nuestro propio beneficio. Y esto se nos escapa en muchas ocasiones. El compartir nuestra fe es también para nuestro beneficio. ¿Cómo? Como dice el texto que hemos leído, para que obtengamos un entendimiento más pleno de las cosas buenas en Cristo Jesús. Entre todas las razones que hay para compartir nuestra fe, una de ellas es lo que sucede también con cada uno de nosotros cuando ponemos de una manera activa y compartimos a tiempo, a destiempo y en cualquier lugar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Y parte de mi cansancio en la evangelización es cuando me estoy enfocando constantemente en lo que supone que debe ocurrir en otros. Y cuando veo que no hay un resultado positivo por la parte de aquel que estoy insistiendo, dedicando mi tiempo, pues llega un momento de cansancio y de desgaste que muchas veces termina en desánimo. ¿Sabes que Dios obra en mí cuando comparto activamente mi fe? El Señor está también obrando en ti cuando tú estás compartiendo tu fe con los demás. Y esto me da esperanza incluso cuando nadie responde, como digo, a mis esfuerzos y me hace que pueda descansar. Compartir nuestra fe, independientemente de la respuesta, es la clave para una salud espiritual, no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunitario. También es para la Iglesia el tener en cuenta esto. Así que, anímate. La evangelización es más grande de lo que podemos ver. Y recordamos las promesas de Dios en estos versículos que hemos estado viendo. Dios te está dando un entendimiento más completo de las riquezas que tenemos en Cristo. Te está dando sus ojos para que veas a las personas como Él las ve. Te está ayudando a comprender el rico significado del mensaje que llevamos. Y te está ayudando a depender de Él para obrar en las vidas de las personas. ¿Consideráis que son razones suficientes? Vamos a ir otra vez directamente para ver algunas cosas de estos dos versículos de Romanos capítulo 10, porque hay algunos puntos que son interesantes. Y en estos minutos que nos quedan lo vamos a intentar de ver. Una de las cosas interesantes que nos encontramos en estos dos versículos de Romanos 10, 14 y 15 es que nos llama ya de por sí la atención cuando observamos esta serie de preguntas
de manera continua, ¿verdad? Que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver cuando estamos leyendo la Escritura. Y Pablo está escribiendo y nosotros nos estamos preguntando en estos versículos, ¿y a quién se está dirigiendo? ¿Quiénes serán esos? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? La respuesta es que en este contexto que tenemos aquí en Romanos, Pablo se está dirigiendo al pueblo de Israel. Algunas traducciones incluso de hoy en día están insertando el término Israel en lugar donde no viene, porque efectivamente hay que reconocer que en considerable medida esta respuesta viene a ser correcta. Pablo se está dirigiendo pues a los judíos, se está dirigiendo al pueblo de Israel. Esto lo vemos, si leyésemos todo el contexto del pasaje que hemos leído, lo veríamos con más claridad. En el capítulo 9 y el capítulo 10, pongo un par de ejemplos. En el capítulo 9, al principio, en el versículo 3, dice: «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto». Pero también en este capítulo 9, final prácticamente del capítulo 9, también está refiriéndose a ellos, se está refiriendo más a Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero en el propio capítulo 10, el capítulo que tienen estos dos versículos que hemos dicho, pues Pablo dice también en los primeros versículos: «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». Es decir, que en base a esto, bueno, el propio capítulo, los propios versículos que vienen al final del contexto, ¿no?, de este capítulo 10 también termina, ¿no?, refiriéndose a Israel. Es decir, en base a todo esto, la conclusión, la referencia a Israel es clara. Pero hay una cosa que quiero preguntar: ¿es esta una respuesta correcta? De que va solamente dirigido al pueblo de Israel en ese momento, al auditorio que tenía delante Pablo. Cuando intentamos mirar con grandes eruditos o con hermanos que son bastante profundos de la palabra, nos damos cuenta de que hay muchos también de que tienen esta opinión, de que no solamente es una respuesta completa decir que es Israel exclusivamente a los que va dirigido estos dos versículos. Porque si cogemos el texto, el versículo 14-15, y lo llevamos hasta el 21, nos puede llamar incluso la atención que Pablo ni siquiera menciona a Israel hasta llegar prácticamente al final del capítulo 10. ¿Con qué objetivo? Porque él deseaba de que todo lector, de que todo oidor, como lo estamos haciendo hoy también aquí en este momento, luche en sus corazones precisamente con estas palabras, en su corazón y en su conciencia. También cada uno de nosotros. Y también tenemos una cadena de preguntas que también nos llama bastante la atención, una cadena de preguntas que la vemos en el Antiguo Testamento, concretamente se ve en bastantes ocasiones en los libros de Job y se ve también en el libro del profeta Isaías, donde hay algunos textos que también comienza precisamente haciendo una serie de preguntas. Pero con todo es diferente el sentido a estos dos versículos que hemos compartido. Es más, Pablo mismo, si no mal me recuerdo en el capítulo, parece que el capítulo 5, el otro es el 8, pero el otro me parece que es el capítulo 5 también, pues también vemos algo similar. Aunque la diferencia es que las preguntas que te hace Pablo en esos otros dos capítulos, pues vienen a ser, como las preguntas son todas encadenadas y podemos ver como si fueran unos eslabones, unos con otros, pues esos dos capítulos anteriores se diferencian de este porque parece que son lo que se llama una cadena progresiva. ¿Qué significa eso? Que sus eslabones siguen uno al otro en una secuencia histórica de causa y efecto, lo normal. Pero en este texto
Es una cadena distinta. Es lo que se conoce una cadena regresiva, porque va comenzando, si doy cuenta, primero al efecto y termina con la causa. Va al revés. El invocar a Cristo en oración, mirad el texto, versículo 14, y me seguís, invocar a Cristo en oración se menciona en primer lugar, aunque en realidad viene después de tener fe en Él. Si no tienes fe, ¿cómo vas a invocar a Cristo? Eso es el segundo eslabón de la cadena. Tener fe resulta del haber oído de Él. Si no oyes de Él, ¿cómo tienes fe? Es el tercer eslabón que aquí menciona. E incluso este oír, que aparece en la siguiente pregunta, implica que debe haber habido un predicador, alguien que les lleve el mensaje para poder oír. Este es el cuarto eslabón que se dirige a la gente. Y Él hizo esto porque anteriormente alguien, que es el quinto y último eslabón, le había autorizado a llevar el mensaje. Es decir, ¿cuál puede ser la razón por la cual Pablo escribe de esta manera y ordenara de esta manera las preguntas, en orden regresivo? Pues debemos de tener en mente que el apóstol, que no solamente era un gran teólogo, que ya lo sabemos, plenamente inspirado, erudito, profundo, sino que también Pablo era alguien muy práctico y de corazón afectuoso con los suyos. Y tenía de esa manera un doble propósito para escribirlo de esta manera. El primer lugar es a quién se está dirigiendo. Se está dirigiendo a un auditorio que es el auditorio de Roma, en primer lugar. Pero con el pasar del tiempo, en cualquier auditorio, incluyendo donde estamos hoy, pues estas preguntas son también claras e importantes que nos las podamos hacer a nuestros corazones. Para los oyentes entonces y para cada uno de dichos oyentes, Él ha ordenado la serie de tal manera que la referencia, que eso es lo importante, la referencia a Cristo, quien es el que comisiona al predicador, es puesto en último lugar. ¿Para qué? Para que todo el énfasis recaiga sobre Él, no sobre el predicador, sino sobre Cristo. Cada oyente debe darse cuenta de que cuando rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra presenta con perspicacia y entusiasmo el glorioso anuncio de la salvación en Cristo, lo que está haciendo, si lo rechaza, en definitiva, ¿qué es? Rechazar a Cristo. En el Evangelio de Lucas, no sé si os acordáis, hay un pasaje que habla de la misión de los 70 misioneros que manda el Señor Jesús. Y en el capítulo 10 dice, en palabras del propio Señor Jesús, dice: Lucas 10, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En segundo lugar, Pablo está pensando también en el propio predicador. Y al predicador le está diciendo que debe estar debidamente ordenado por el Señor y comisionado por el Señor, y contiene una lección importante para él. Más vale que todo aquel predicador que lleva la palabra del Señor se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir este tipo de tarea. Y esto viene, no vamos a entrar ya porque vamos justo ya de tiempo, pero os lo digo para los que tenemos interés. Podemos mirar en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, y ahí hay un par de versículos a la altura del versículo 21, 22 y 23, donde está hablando acerca de esto. Y viene a decir que si este predicador hace con sinceridad y en oración lo que Dios le está pidiendo, entonces tendrá una respuesta positiva con respecto al carácter de su comisión. Pero si este predicador no está llevando a cabo
estos dos requisitos y está siendo predicando por cualquier cosa que a él le surge, de su experiencia, de sus pensamientos o de lo que él cree, dejando aparte la comisión, como os dais cuenta, como embajador, que lo hemos dicho antes, pues deja totalmente el sentido de su misión de parte de Dios. Pero hay otra lección. ¿Qué quiere decir la palabra predicar? Y la palabra predicar también la hemos escuchado hace una semana fui yo, hace un par de semanas o 3 semanas, si no recuerdo atrás, que predicar significa servir de heraldo. Esa palabra siempre me ha gustado mucho, heraldo. ¿Qué era el heraldo? El que proclama, el que proclama. La predicación genuina es con un mensaje, que no es cualquier cosa, un mensaje que es vivo, es un mensaje siempre actual, porque es la predicación con fervor de las grandes nuevas noticias iniciadas por Dios. No es cualquier cosa. Así que, en una ocasión, leyendo, me acuerdo dónde fue, leyendo, me parece que era algún testimonio de algún hermano, pues decía algo muy importante y es que recordaba que de niños ellos iban a la escuela dominical y entonces pues cuando pasaba ya eran ya mayorcetes y siempre pues los hermanos, las hermanas que habían estado llevándole, instruyéndole en la escuela dominical allí en su iglesia, pues siempre recordaban y le decían el día que él había aceptado a Jesús. Y este hermano decía, es cierto, recuerdo cuando mis hermanos me llevaban allí como maestro de la escuela dominical y llegué a aceptar a Jesús. Pero también decía este hermano, pero yo lo que no recuerdo es quién fue, o mejor dicho, recuerdo la necesidad de que yo no tenía conciencia de por qué necesitaba que Jesús me salvara. Acepté que Jesús me salvó allí en la escuela dominical, pero la verdad que no sabía exactamente por qué me tenía que salvar. Tuvo que ser, en este caso decía este hermano, una familiar de él, un familiar de él, en este caso parece que era una tía, la que le tuvo que enseñar esto. Y él dice, eso que yo estuve en contacto con los cantos, con las clases de Biblia, pero no entendía, no llegaba a entender qué significaba ser un pecador y por qué necesitaba a Cristo. Y menos mal que mi tía fue la que me pudo aclarar también esta cuestión. Hermanos, tenemos que conducir a personas a comprender las buenas noticias de salvación. Se requiere que pensemos qué significa evangelismo, que no se trata de un programa que se hace en las asambleas, en las iglesias una vez al año y ponemos por norma de que tenemos que estar evangelizando en tal sitio, nos tenemos que esforzar en esto. No es eso solamente. No se trata de ese programa, sino debe ser algo que se vive y que se hace en la iglesia. No podemos hablar de algo nunca que o bien no creemos o bien no entendemos. Por eso la importancia de entender y de comprender el Evangelio del Señor. Debemos de comprenderlo para, de esa manera, poder ser embajadores adecuados y llevar lo que realmente el Señor ha puesto en nosotros. Por ese motivo Pablo se tomó tiempo, si os dais cuenta, y citaba las Escrituras a su pueblo y trataba de dejarles claro el mensaje de salvación. No era alguien que predicó un día y ya a partir de ahí predicó también que ya no hacía falta, según él, de que volviera a instruir más a aquellos que le había llevado la palabra de Dios. Pablo tenía un anhelo, como nos damos cuenta y leemos en su corazón, que los judíos comprendieran la razón de la venida de Cristo Jesús. Ellos sentían que si tenías un alto nivel en cuanto a la doctrina, en cuanto a la santificación, ellos deberían ser aceptados delante de Dios. Pero si eso fuera suficiente, pues Pablo no habría tenido necesidad de predicarles de la manera que tenemos registrado en sus cartas. Y así es como lo hace Pablo. Por otra parte,
nos dice el texto que los gentiles estaban incluso siendo más receptivos del Evangelio que los propios judíos. Y Pablo señala en los primeros versos de este capítulo, lo he leído antes, pero voy a volver a leerlo, dice que tener celo, como tenían ellos, no es suficiente. Ahí estaba leyendo Lucas, que tuviera el texto de antes, digo, me han cambiado el texto, no, aquí está. Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tener celo no es suficiente si se está desconectado del entendimiento. Hay un dicho popular que conocemos nosotros mucho, que nos gusta mucho esto, que nos dice que no importa lo que creas, ¿verdad? Siempre y cuando seas sincero. Está muy bien el texto, pero deja un poquito que desear, como tantos dichos populares que tenemos por ahí. Pablo dice que los judíos eran sinceros y celosos en sus creencias, pero no estaban en lo correcto en cuanto a la venida del Señor. La verdad es que el celo, sin conocimiento, sin entendimiento, muchas veces puede llegar a ser fanatismo. Esta frase la he cogido de un hermano que muchas veces también lo utilizamos por aquí, que seguro que hemos leído casi todos nosotros, Tim Keller, y habla acerca de esto, ¿no? Sin el conocimiento, solamente con el celo, podemos llegar solamente al fanatismo. ¿Imagináis una persona que está en su casa, que quiere mucho a su vecina y dice, mira, ya que estoy aquí que he metido en el horno un montón de harina para hacer aquí el pan, voy a llevarle un par de bollitos calentitos buenos a la vecina que la quiero mucho, que yo toda la vida siempre es muy detallista conmigo. Y entonces va esta mujer y le lleva estos bollitos calentitos que hemos aprendido todo a hacer en la pandemia y se lo llevamos a esta mujer. Pero no cae que esta mujer tiene problemas muy serios con el tema del gluten. Así que imaginaros vosotros lo que puede llegar a ocurrir. Pablo señala con estas preguntas que la necesidad de creer en el Evangelio, es necesario creer en el Evangelio para que puedan invocar el nombre de Cristo. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Pues tienen que escuchar inevitablemente el mensaje. Esto quiere decir que la fe salvadora no puede suceder de un modo místico, sino que ocurre cuando hay un entendimiento profundo del contenido que se está presentando. Una persona no se salva simplemente por leer la Biblia. Conozco personas que han leído la Biblia y la conocen muy bien y no son creyentes. No han aceptado ni tan siquiera a Cristo. Una persona no se salva por ello. El proceso de salvación no es leer un libro mágico y que termina, ¿no?, con esto. No. Uno tiene que escuchar, uno tiene que entender claramente el mensaje de la Biblia y uno puede creer, no puede creer si no ha escuchado en ningún momento el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les anuncie este Evangelio? Es lo que quiere decir la tercera pregunta. Y se usa algo que ya hemos dicho. De la palabra original, pues cuando habla acerca de la persona encargada de hacer estos anuncios oficiales de parte del rey, utiliza un término que es el término apostellos, el que utilizamos como apóstol, ¿no? También de donde viene la palabra apóstol. Y Pablo probablemente está utilizando este término de enviado, pues en primer lugar, teniendo en cuenta que Cristo es el que ha enviado los testigos, el que ha enviado los maestros fidedignos, que son los apóstoles que estuvieron con Jesús, cuyo mensaje lo encontramos en la Biblia. Pero también este enviado del que está hablando aquí en estos versículos que hemos leído, se está refiriendo también a la manera en que Cristo, por medio de su Iglesia, envía también a misioneros, envía a predicadores, envía a personas para que desempeñen esta función en todas partes y en todos los tiempos,
siendo, como digo, mensajeros de esa palabra apostólica. Dios nos ha enviado con el mensaje de salvación. Puede que te envíe al extranjero, puede que te envíe a cualquier país, puede ser esa una manera de enviarte. Puede que te envíe pues predicando en tu iglesia, también puede ser. Puede que te envíe sencillamente a la acera de enfrente de tu casa, donde hay muchos conocidos que hay mucha necesidad. Esos son, como dice el versículo 15, los pies hermosos que anuncian buenas nuevas. Esos pies hermosos está haciendo referencia a los nuestros como embajadores de Cristo. Aunque aquí el pasaje viene del profeta que habla de los que iban a anunciar las buenas nuevas de liberación, ¿no? Después de estar cautivos, ¿no? Y iban a anunciar esas buenas nuevas. Pero aquí nos está hablando de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así que, para terminar ya, mira lo que Pablo está enseñando aquí en este pasaje acerca del evangelismo. Para los cristianos, es decir, para ti y para mí, los que nos encontramos aquí, no es nada opcional. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No es nada opcional. Requiere que nos dispongamos a comunicarlo de una manera clara, predicar, anunciar la paz y las buenas nuevas, cosas que no son vistas con los ojos del mundo. Hay un velo, hay algo, ¿verdad?, que hace que no puedan ver con claridad el mensaje de salvación, por muy claro que lo presentes. Está oculto todas estas cosas de su corazón, porque están cubiertos, porque el enemigo no permite de que llegue el Evangelio a sus vidas. Pero solamente el poder de la palabra, el poder del Evangelio, es el que puede dar a conocer para creer. Debemos tratar de hacer que la persona entienda y vea la importancia de lo que ha entendido. La invocación a Dios ya no debe ser temerosa, sino que es una invocación en fe. Ya no tenemos que invocar con temor, sino que invocamos con seguridad. Y estas son buenas noticias. Porque no podemos forjarnos a un Dios a nuestro capricho. Y toda la religión que surge y que la estamos viendo últimamente es la de crear a un Dios que está hecho a tu medida, conforme a tus necesidades. Por eso es tan importante de anunciar con claridad el verdadero y único Evangelio. Si alguno por sí mismo se imagina o concibe la idea de que Dios es bueno, su fe no será firme ni sólida, sino como el producto de una fantasía que se toma incierta y se desvanece. Por eso el conocimiento de Dios es perfecto por medio solamente de su palabra. Los pies son hermosos, no porque cuando miran nuestros pies hayan sido pies que han tenido un cuidado especial, no porque estén sus uñas limpias, no porque estén sus pies adornados. Seguro que los pies de los que venían anunciando la libertad venían llenos de polvo y bastante sucios, sino que se refiere a que es un servicio glorioso de cada creyente. Como tú me enviaste al mundo, dice el Señor, así yo los envío al mundo. Así que, hermanos, ¿qué es para nosotros? ¿Un privilegio o un castigo? Porque muchas veces parece que tenemos dudas. ¿Qué es lo que te impide hablar y que te impide dedicar tiempo para que se entienda el anuncio de Cristo? ¿El temor? ¿La vergüenza? Pues muchas veces el problema que vemos en la actualidad no es tanto esto, sino que es el no haber terminado de comprender el Evangelio en nuestras vidas. Si no hemos comprendido el Evangelio en nuestras vidas, no vamos, entre otras cosas, a ver la necesidad urgente que tienen las personas no creyentes de recibir el verdadero Evangelio que trae salvación. Muchos dicen, ¿cómo voy a hablar a uno que no conozco? Pero también escucho a otros que dicen, ¿cómo voy a hablar a este que tanto me conoce o tanto lo conozco? ¿Verdad? La cuestión es que por una cosa o por otra siempre hay impedimentos.
Me quedo con el pasaje de Efesios que dice Pablo: y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este evangelio, este mensaje, como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Pablo, cuando escribe esto, estaba preso y ahí quería presentar el evangelio, entre los presos. Hermanos, como iglesia, nuestra meta es presentar el evangelio en todo lo que hacemos. Lo presentamos en alabanzas, en las predicaciones, en cualquiera de las reuniones, porque es necesario saber que tú eres enviado en tu familia, que tú eres enviado en tu trabajo, que tú eres enviado en tus vecinos, es decir, en cualquier ser querido, tú eres el enviado para llevar el mensaje de vida. Que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, que nuestra miseria, que nuestra desgana muchas veces, nuestras situaciones personales, no sean las que ahoguen nuestras vidas, sino que realmente con valentía y con claridad el Señor nos mantenga firme para llevar el verdadero y único evangelio que salva vidas. Que el Señor nos bendiga.